saludo, estimados hermanos. Bueno, hoy estaré hablando, como es lógico, en los inicios de cada programa que voy a estar haciendo, que esto es como una miniserie, que puede ser de 2 o 3 programas, no sé cuántos alcancen, pero sí van a estar o van a ser un poquitico largo. En esta ocasión yo siempre lo hago de 30 minutos, 28, corto, pero este lo voy a hacer un poquitico más largo. Estaré hablando siempre al principio de algo que tenga que ver con la importancia de lo que son las prácticas de las religiones yorubas y bantúas ancestrales, espíritas y demás. Y después, inmediatamente, voy a darle curso a la serie que vamos a estar comenzando, que se llamaría, esa serie se llama El monstruo de las 3 cabezas. ¿Cuál es el monstruo de las 3 cabezas? ¿De quién se trata? Ifá es Palo Monte o Mayombe, o es la regla de Ocha, por la parte de lo que es Ocha, no Ifá, porque Ifá forma parte de la regla de Ocha, pero ellos se consideran independientes, se consideran que son los mayores, se consideran que son las bestias, que son los más grandes, que son los que controlan esta religión y demás, etc. Ellos se consideran eso. Voy a identificarme después de tantos videos que he hecho, volverme a identificar. Mi nombre es José Antonio Montoya y Palomino, porque tengo madre y padre, nací de ellos. Y yo no tengo ningún otro padre, ni ninguna otra madre. Simple y llanamente, el único padre que yo he tenido en este mundo se llama Antonio Montoya Hinojosa, que Ibae Bayento no. Y la única madre que he tenido se llamaba Amada Palomino Rodríguez. Changó, este que está aquí, el oricha que tengo coronado desde que abrí los ojos prácticamente, 62 años. Y también jurado en palo hace, no son 62, ya son 63. Me equivoqué por uno. Es una deidad que simple y llanamente se canalizó a través de mis ligaduras espirituales que están centradas entre lo que es lo astral y la creación de la tierra. Changó no es mi padre. Changó simplemente es una deidad ancestral que tiene un calificativo establecido por los hombres, pero se trata simplemente de una energía. Changó no es mi padre. Changó simplemente es una energía con la que yo tengo un tratado, por decirle así, que me establecieron, me iniciaron, me pusieron aquellos individuos que en un momento determinado se convirtieron en mis guías espirituales y por lo tanto fueron los que llevaron a cabo las ceremonias correspondientes para alinear mi espíritu, este que está aquí, encarnado aquí, entre lo que es lo astral y lo que es la creación aquí en la tierra. Así es como voy a comenzar esta serie, porque tenemos claros que educarse en todo lo que nosotros vayamos a llevar a cabo en esta existencia, sea ideológica, política o religiosa, es el factor más importante que debe de tener en cuenta un ser humano para estar realmente en la realidad, para no ser engañados, para no estar sirviendo a la mentira,
que es lo que la mayoría de la humanidad en este momento sigue y les sirven. Unos de carambola, otros por ignorancia, otros por falta de conocimiento pleno en lo que está practicando. Y señores, en el caso de las religiones yorubas y bantú, es muy importante educarse, porque la educación forma parte de la buena vida. Para vivir bien, para no estar con osobos, para no estar con problemas y para no estar con situaciones que nos están cada día llevando más a la Bartolina, hay que educarse. O sea, simple y llanamente hay que tener conciencia de la vida, de la existencia. Yo no puedo decir que he tenido momentos muy difíciles en mi vida, pero los momentos más difíciles que yo tuve en mi vida fue cuando estaba falto de educación, de conocimientos plenos de todas las cosas, cuando solamente me dedicaba a estar repitiendo como una cotorra lo que venían y me decían aquellos que decían que nos estaban enseñando. ¿Por qué? Porque simplemente formaban del mismo ciclo de ignorancia y de mentira que se fueron creando y estableciendo con los siglos y las décadas dentro de las prácticas yorubas y bantú. Ser cultos para ser libres, dijo el apóstol Martín. Y tremenda razón, claro está, grande entre los grandes, el apóstol Martín. ¿Por qué? Porque era más allá de un hombre, una persona de una visión espiritual horrible, que veía más allá. No podemos calificarlo como un profeta, porque, señores, José Martí nunca se presentó de ninguna forma como un religioso, sino simplemente como un independentista, un hombre que luchaba contra los colonialistas, contra los criminales, contra los abusadores, contra los dictadores y contra aquellos individuos horribles que estaban destruyendo la sociedad, esclavizándola, que es lo que toda la vida han querido aquellos individuos que son simplemente egoístas, dictadores y personas que quieren controlarlo todo en base a la mentira, en base a desunir a las personas. Y si usted cree que yo estoy desuniendo, pues póngaselo en la cabeza como usted quiera, porque es verdad que dicen que es la verdad, y valga la redundancia, de que decir la verdad y ser honesto, o demasiado honesto, es peligroso. Pero yo no le temo a nada en este mundo. Lo he demostrado durante toda mi vida. Y todo el que me ha conocido durante 43 años en el sur de la Florida, en Miami, que me han visto, saben que yo no como miedo. Y que a mí hay que respetarme. Porque yo no entro en discusión con nadie. Yo no me pongo con esa chachechería, ni esa putería, por decirles así, en los medios sociales. A estar con controversia con ningún hombre. Yo no me pongo en controversia con ningún hombre. Yo, cuando tengo que dar respuestas, las doy en silencio, calladito, sin mucha fanfarria, ni discusiones. O sea, yo no discuto con el enemigo, porque después que discuta con el enemigo es evidencia de que es mi enemigo. Y no, yo quiero que los enemigos míos siempre se vean como mis mejores amigos. Porque del que menos van a pensar es de José Montoya. Entonces, educarse es una forma de saber vivir. Yo tenía un amigo, y yo digo una frase que siempre la repito, y es una frase que la cogí de él,
que siempre cuando me preguntan y me saludan, ¿cómo tú estás, Montoya? Yo les digo, vivo y sueltos. Y yo no voy a decir el nombre de esa persona, claro está, porque era una persona horrible. Horrible. Estamos hablando horrible, horrible, que ese individuo era horrible, por decirle, no sé ni cómo calificarlo más allá de horrible. Y siempre ese señor era en silencio y era horrible. Y era amigo de todo el mundo. Jamás en la vida nadie se pensaría que ese tipo era horrible. Horrible. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esto no es ni un acto de guapería, ni de alarde, ni de aguaje. Es la verdad, es la realidad. Así se vive desde todos los tiempos en que los hombres comenzaron unos con otros a desguazarse entre sí. La guerra de los protones. ¿Por qué la guerra de los protones? Bueno, ya vendré con esos videos de la guerra de los protones, aunque ya creo que hice un video relacionado con eso. Simple, fue rápido. Pero la guerra de los protones, ¿qué significa la guerra de los protones? Simple y llanamente son las guerras entre los hombres que vinieron de otras galaxias, que vinieron de otros mundos y que están aquí trayendo con ellos su propia guerra. Aquella que un día se formó allá, se destruyó el universo, vino el Big Bang ese que dice, se destruyeron, se hicieron pedazos, salieron pedazos por aquí, salieron pedazos por allá, y ahí junto con esos pedazos que llegaron y formaron la Tierra, porque vino un pedazo de tierra por aquí, otro bolón por acá, otro por acá, y se fue todo conjugando, y se hizo esa pelota, y eso que estaba dentro de esa tierra, o de esos elementos minerales y todo lo que sea, se fue procreando, se fue haciendo y surgieron las razas, tanto animales como la de los humanos. Pero, ¿quiénes son esos? Son los mismos aquellos que allá arriba provocaron esa gran explosión con su extremadamente desarrollo que existía, capaces de destruir incluso hasta el propio universo. Porque la energía que tiene ese universo que estamos viendo ahí, ustedes ni se lo imaginan. Ni se lo imaginan de qué es lo que es capaz de llevar a cabo la ciencia de los hombres que han llegado a niveles espirituales tan grandes y tan altos que hasta con la mente destruyen todo. Porque lo hemos comprobado aquí. Recuérdense aquello que dicen, tiene vista que tumba coco. Porque hay personas que tienen espiritualmente tanto desarrollo que lo coge a una persona y simplemente le dice, ¡ay, qué lindo está, qué bonito! Y ya, por decirle eso, ha destruido a las personas, que es lo que le llaman mal de ojo, y de lo que las personas se cuidan. Usted lo único que tiene que hacer es ir a la historia, ver cuál es su ambiente que le está a usted rodeando y qué es lo que está sucediendo. Y cuando usted es practicante de la religión Yoruba y Bantú y espírita, no se puede estar dejando llevar por lo que todo el mundo le está diciendo ahí, porque es lo mismo. Es una cadena que sigue dando vueltas y le van agregando más mentiras y más basura. Y todas esas personas que van llegando a esa fe se van contaminando con eso. Entonces yo, como toda la vida, he estado estudiando el comportamiento del ser humano, del hombre, tanto espiritualmente como físicamente, en encarnación, pues tengo mi propio concepto de la existencia. Y esto no se trata de que si eres Yoruba, que si eres Bantú, que si eres palero, que si eres mayumbero, que si eres babalao, que si eres olocha y yalocha, o lo que quieran decir o interpretar. Esto se trata de, más allá de todo eso, es interpretar el carácter espiritual de las personas. Y ese carácter espiritual es el que conlleva a la formación de los caracteres de la sociedad. Entonces hay que irlo a buscar desde Andilé.
Sí, hay que ir allá atrás, a cuando andaban desnudos, en taparrabos, cavernícolas. Desde ahí hay que empezar a analizar el desarrollo de la sociedad, de los humanos, incluso de los animales. ¿Qué tienen que ver los animales con los seres humanos? ¿Qué sucedió? Porque tenga usted conocimiento que nosotros somos animales, con raciocinio, ¿sí? Sí, ¿está bien? Con raciocinio, inteligencia, pero hay animales que son más inteligentes que nosotros. Y está comprobado que son más inteligentes que nosotros. ¿Y de dónde es que nosotros venimos? Nosotros venimos del desarrollo, de esa evolución, que el hombre en un momento determinado fue un animal diferente a lo que somos ahora. Y dentro de a lo mejor 3.000 millones de años, no vamos a ser ni semejantes a lo que estamos ahora viéndonos entre sí. Ni semejantes. Usted tenga la completa seguridad. Usted fíjese que hoy en día las personas, los seres humanos, están saliendo muchos diferentes a como eran hace 100 años o 200 años atrás. Antes usted veía hombres más corpulentos, con mayor masa y demás, etcétera, las mujeres igual. Y ahora lo están viendo que están más raquíticos, como que están más encogidos en los hombros, más flacos, las manos más largas, los dedos más largos. Usted váyase fijando que por qué las personas hace 100 años, 80 años atrás eran tan diferentes a lo que es hoy en día. Los únicos que hacen un poquitico de diferencia son las personas que son obesas, los gordos. Los gordos se parecen casi todos igual, pero si usted se fija, usted está viendo que las partes de arriba son más estrechas y las de abajo son más anchas. Usted tiene que ir mirando qué es lo que está pasando con la evolución de la raza, de la humanidad. ¿Por qué? Porque los espíritus se van transformando. Los espíritus van cogiendo otras facetas, otras formas, basado en el ambiente, en lo que estamos consumiendo, en lo que estamos comiendo. Que eso puede que lo que se llama toda la materia coja otro tipo de transformación. Y por lo tanto, ellos, los espíritus, se van también cogiendo su transformación adaptada al cuerpo, a la materia. ¿Usted no cree en los espíritus? ¿Usted no cree que cuando se muere el espíritu se mueve, anda y camina, o va a un lugar, o va al sitio, al cielo, al infierno o al paraíso? Porque si usted no cree en eso, usted no cree en nada de esto aquí. En nada de esto. Lo principal de todo esto se llama espíritu. Y por ahí para afuera, olvídese usted de todo lo demás. Ahora que se canalicen esas energías y esas fuerzas que tienen que ver con la creación de Dios, o los Domaren, o los Alá, y a las que nosotros le llamamos Changó, que le llamamos Agayú, que Yemayá, y demás, etcétera, y en Palo Monte, en Ganga, en Kisa, lo que usted quiera llamarle, o como usted lo defina, son simplemente energías. Nunca jamás en la vida eso tuvieron vida humana, nunca fueron físicos. Eso fue creación de Dios, eso es creación de Dios. ¿Dónde usted vio, y se lo vuelvo a repetir, un rayo caminando por las calles? Que es a lo que le llaman Changó. ¿Dónde usted vio a una centella caminando por la calle? ¿Dónde usted ha visto el mar con un traje azul caminando por las calles de Hialeah? Esa inmensidad, esa fuerza. Entonces, todo eso que ustedes están escuchando y oyen decir que le llaman pataquí, son invenciones de los hombres. Invenciones de los hombres. Jamás estas energías tuvieron cuerpo, ni vivieron, ni tuvieron en el África, ni en el Congo, ni en Nigeria, ni en Ife, ni en Oyo, ni en ningún lugar de eso. En ningún lugar de eso. Ser culto para ser libre. Y aquel que simplemente no quiera ser libre, aquel que no quiera educarse dentro de estas prácticas y escuchar de verdad la verdad y analizarla, o ir a investigarla por sus propios medios, desde los tiempos de Andy Lee, la historia que ha ido ocurriendo, incluso parta desde la llegada de los africanos, vaya más atrás, vaya al África, después llegue a Cuba, cuando comenzaron a traer los primeros africanos esclavos a Cuba, mire cuál fue el comportamiento, qué pasó, qué sucedió, utilice la lógica, mire cuándo fueron que comenzaron los primeros negros libertos, aquellos esclavos,
y cómo ellos empezaron a funcionar con la religión para poder vivir de ella, porque era la única forma que podían vivir. Cuando a un esclavo lo soltaban, que le daban la libertad por X motivo, porque la compraba o por lo que fuera, simple y llanamente, ¿qué iba a hacer ese negro esclavo en las calles? ¿Quién lo iba a poner a trabajar incluso? Bueno, a lo mejor lo ponían a trabajar de sirviente casi esclavo, aunque era libre. Sí, pero la mayoría de ellos no eran aceptados en la sociedad y tenían que buscar una forma o una manera de sobrevivir. Y una de las formas y maneras de sobrevivir era practicando su religión, intercambiando sus servicios religiosos por comida. Tráeme azúcar, tráeme 3 libras de frijoles, tráeme no sé qué. Y como es lógico, vino la invención del sacrificio de animales para poder sobrevivir, porque el animal simplemente era una de las fuentes de alimentación más poderosas que ha existido todos los tiempos. Y imagínense usted, una iniciación que antes era simplemente pata y cabeza, después de la invención de incorporar el 75 santos a la misma vez, ¿qué traía por consecuencia? Animales para la casa, para alimentarse, para comer. Y así darle a algunas otras personas que participaban en la ceremonia, llévate un pollito, llévate 3 palomas, llévate no sé qué, pero el padrino se quedaba con la mayoría para poder tener cómo alimentarse hasta que llegara la próxima iniciación y volviera de nuevo a llenar sus almacenes o lo que sea, donde almacenara su comida. Y como es lógico, mientras más ahijado, más cómodo estaba el padrino. Porque este ahijado le traía no sé qué, a aquel le regalaba la otra cosa y eso. Y eso sucedió, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más grande que puede haber existido dentro de la región de Yoruba, en lo que se llama opulencia y regalos. En los años 70, 80 y parte de los 90 en Miami. En Miami existía el narcotráfico, que era la patria, la madre, la neta, la nada, lo que tú te quieres decirle del narcotráfico en los Estados Unidos de Norteamérica era Miami. Ahí era donde venía todo. Ve las películas que hablan, como ejemplo Scarface, que se habla de cómo era que funcionaba el narcotráfico en Miami. Y toda la mayoría de esos practicantes de ese tipo de tráfico, de narcóticos y demás, etcétera, eran creyentes y se buscaban sus padrinos. La danza de los millones, podemos decirle la edad de oro de Miami, la edad dorada de Miami, donde usted le daba una patada, una piedra y salían $100,000, donde hasta los niños que andaban por ahí con 10, 11, 12 años podían andar con $10,000 en el bolsillo, donde un narcotraficante venía un muchacho y le lavaba el carro y le regalaba $1,000, $1,000 por lavar el carro, donde una propina era de 2,000, 3,000, 1,500, eso era horrible. Y todo eso lo viví yo. Todo eso yo lo viví. Yo era, señores, dueño de los clubes más populares y famosos que existía, o promotor en Miami en los años 80. El Ribar, Club Nu, Manejar el Cambio, Club 21, 20 clubes y los conciertos más grandes que se daban en Miami. Ahí en los VIP, Very Important People, ahí en esos lugares llegaban esos individuos, que todos yo los conocía, en la mayoría de ellos. Y muchos eran incluso hasta hijados míos. Yo sí le daba servicios espirituales porque es mi derecho a cualquiera de ellos que me lo pidiera. Señores, a usted, ese es un individuo, y así sucedió con muchas personas, le regalaban casas a sus padrinos, mansiones, le regalaban joyas, viajes, miles de dólares, bolsas de dólares que le regalaban a sus padrinos. Eso es un modo vivendus que existía desde los tiempos de Andilé, que comenzó con los esclavos, dándole 2 gallinas, 3 pollos, un chivo y todo eso, y se fue incrementando, y según el desarrollo fue cogiendo fuerza, y pasó de animales que ya era de poca importancia a cientos de miles de pesos o dólares, y pasó entonces a ser más todavía opulente, a casas, yates,
barcos y demás, y etcétera. Eso, así fue como esa religión cogió pista de verdad. Y entonces, en Cuba, la única religión que se comenzó a dejar aceptar después, que fue también perseguida desde el principio de la revolución en Cuba, del triunfo de la revolución, al principio, ser un religioso, ser un creyente de cualquier religión era ser un ignorante y ser un enemigo de la revolución. Sí, señor. Les cayeron encima la iglesia católica, los cristianos, pentecostés, testigos de Jehová, practicantes de la Yoruba, acabaron con medio mundo. Y después, cuando ya las controlaron y la tenían toda así, a puño limpio, pues entonces vino una invención que le llamaron el monstruo de las tres cabezas. ¿Por qué era el monstruo de las tres cabezas? Era por tres definiciones que tenían que ver con las religiones Yoruba y Bantú, que era lo que era Ocha, lo que era Palo Monte o Mayombe y lo que era Ifá. Y ellos tenían que escoger una de esas tres a ver cuál era la que ellos podían controlar para simplemente controlar la religión. Y ya yo hablé, ahí hay un video que se busquen lo que se llaman los babalaos chivas en Cuba. Eso ya es el principio de esta serie. Vamos a ponerlo así como es el principio de esta serie. Entonces, señores, ahí comienza lo que se llama la historia del control político e ideológico de las religiones Yoruba y Bantú, que fue no solamente extendida en toda Cuba, sino que fue llevada a otros sitios, a otros países, para también establecer lo que se llama el control de información, chivadería, es lo que podemos decirle, a Miami, a Venezuela y a otros lugares importantes que era de interés poder buscar lo que se llamaba la confesión de los creyentes a sus padrinos, y muchos individuos de esos, la mayoría de los casos de ellos, que fueron fabricados por el GEDO en Cuba, la seguridad del Estado cubano, fabricados, señores, y lo explico en ese otro video, que en los años 70 salieron para la calle cientos de babalaos, porque ellos fueron los que fueron escogidos, y Ifá fue lo que fue escogido. Y ahora vamos después a seguir desglosando para que vea si es verdad o no es verdad. Ellos fueron escogidos y fueron inventados babalaos de cartón, babalaos de mentira, que no estaban iniciados, pero estaban respaldados por comunistas y por individuos que eran babalaos reales de verdad, que eran comunistas. Individuos fieles al comunismo, a Fidel, a la revolución, capaces de mentir para crear lo que se llamaba el sistema de la seguridad del Estado, del control de la información, el pensamiento y la confesión de las personas a sus padrinos. Y era entonces para ellos importante que se proliferara el Ifá dentro de Cuba, que eran unos poquitos así, nada más en aquellos tiempos, en los años 50, en los años 40, en los años 50, y se convirtiera en algo superior, mayor, con mayor fuerza a los mayomberos, los paleros, a los abacuá, que eran los que sí eran de verdad, bacheche, arriba en todo, hasta que están en furia y tata en furia. Que eso sí, su primer concepto era que ellos no podían ser chivatón, que ellos no podían ser unas yeguas, que tenían que ser bestias, que tenían que ser bárbaros de verdad, y eso era muy difícil de entrarle, porque el ellos convertirse en eso era choteado, era un choteado. Entonces tenían que coger algo, alguna forma. ¿Qué es lo que era entonces? ¿Por qué no cogieron a los iyalochas, a todos? Así cogieron algunos. Porque la regla de Ocha recoge cualquier cosa. Y como eso recogía a todo el mundo, incluyendo a los homosexuales, ellos no podían coger directamente lo que era Ocha, porque ellos mismos eran enemigos de los homosexuales. Y te los mandaban para Lumá, y acababan con ellos y te los metían en tanques de mierda. Acababan con todo lo que era homosexualidad. Recuérdenlo, señores, ese era el delito más grande que existía en Cuba. Era tan malo como ser contrarrevolucionario. Eran considerados incluso contrarrevolucionarios. ¿O es que no tienen memoria? Entonces, ¿cuál era la única opción que le quedaba? Era la que decían que eran también bárbaros y hombres, que era Ifá. Entonces, controlaron Ifá. Pero Ifá
No era tan bestia como Palo Monte y el Mayombe, que sí había que matarlo. Ellos eran más simples, más sutiles, eran más fáciles de manejar. Por lo tanto, hubieron comunistas, que entre ellos estaban los que se prestaron para el Gran Evo en el año 1958, que ahí estaban grandes prominentes babalaos, señores, y se prestaron simple y llanamente para esa farsa, que comenzó desde los años 60 y se fue incrementando, pero en los años 70 fueron que la culminaron. Y para hacer y crear eso, tenían que proliferar IFA de cartón, de mentirita. Y habían 20.000 babalaos por ahí que no eran babalaos iniciados ni eran nada, eran creados por esa conspiración, el monstruo de las tres cabezas. ¿Por qué? Porque cogieron uno. Del monstruo de las religiones Yoruba y Bantú, que es un monstruo de religiosidad y de creencia y de fe, son tres cabezas: Palo, Ocha y Ifá. Y no les voy a poner los abacuás, porque los abacuás en realidad no es una religión, es una sociedad. No tiene que ver con religiones yorubas y bantú, señores. Por eso es el monstruo de las tres cabezas. ¿Qué sucedió con esto? Comenzaron a proliferar todo eso en Cuba, y una vez que estaban bien fomentados y ya fortalecidos, crearon entonces la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que fue creado por un individuo que ahora no recuerdo su nombre, pero falleció inmediatamente en los años 70, y automáticamente lo cogió en sus manos Antonio Castañeda Márquez. Ese individuo que creó la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, la que ustedes están viendo hoy, junto con Omar Quevedo Zambrano, que era Omar Quevedo Zambrano era el embajador de Cuba en Nigeria por 20 años, comunista acérrimo, número uno, parte de toda esa conspiración junto con Antonio Castañeda Márquez y junto con otros individuos comunistas universitarios como el profesor Enrique y varios individuos más. Y ahí comenzaron a proliferarse y comenzaron en Cuba a establecer lo que se llamaban las filiales en las diferentes provincias. Y esas filiales eran individuos que eran escogidos, eran individuos especiales que se encargarían de convertir ese mismo sistema dentro de Cuba y el control de la información, del chivaterismo, de controlar a los bolochas, de controlar a los paleros, de echarlos para adelante, de llamarlos a la seguridad del Estado, como sí ocurrió en el año 1996, cuando los 14 templos que yo fundé en Cuba y yo crié bajo el Ministerio Baife fueron todos llamados a la seguridad del Estado y desmantelados completamente. Comenzando por el templo de Holguín, de la ciudad de Holguín, de mi primo, que es Oló o Batalá, porque mi familia es en Holguín, todos son santeros. Todos son santeros. Y están ahí, vivos. Mis tías tienen 90 y pico de años. 90 y pico de años. Recientemente murió con 100 años. Mi tía mayor, nada más hace 2 meses murió. Oló Batalá, señores. Y ese primo mío, hijo de una de mis tías, fue llamado a la seguridad del Estado y le metieron tremenda intriga y le dijeron que le iban a meter preso y le iban a acabar con él porque tenía tratos conmigo. Porque él era uno de los templos, el templo que estaba en Holguín, en la ciudad de Holguín. Bien. Todo esto forma parte de toda la basura que estamos viendo dentro de nuestras prácticas y dentro de nuestra religiosidad. Aquí hay individuos que han escrito ahí, que son babalaos, que escriben y con palabras ofensivas. Por eso es por lo que yo mandé a controlar lo que se llaman los comentarios dentro de esta región, porque yo no quiero a ninguna basura de esas comentando dentro de mis videos. Y yo les voy a decir algo, yo los conozco a todos ustedes. Yo sé quiénes son todos ustedes. Yo sé quiénes son todos los chivas. Yo sé quiénes son todos los que se están dedicando a estafar a las personas aquí, que no son babalaos, porque descienden de casas de babalaos falsas, que no son de verdad, que son de mentiritas. Muchos de ellos, claro está, practican Ifá, creyendo que tienen Ifá de verdad, y desconocen que surgen de casas
que son falsas, que fueron creadas por la seguridad de Estado, por el G2, y que hubieron individuos prominentes en Cuba de los años 40 y los años 50 que se prestaron para eso. Inclusive, usted nada más lo único que tiene que ver es recordarse que recientemente murió el Bebo, que era el vicepresidente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, uno de los IFA más viejos de Cuba, que hacía ese individuo ahí dentro de toda esa gama de chivatones y de agentes de la ciudad del Estado que controlaban todo eso. Entonces, no voy a decir más nada. La casa, ¿qué es lo que sucedió con la casona del 10 de octubre? Allá, que fue fundada y criada por la cuestión de Miguel Feble, que ellos se disputan en la letra del año, porque si uno dice que si ellos son descendientes de Bernardo Rojas y que ellos son los originales porque ellos tienen el Olofin verdadero y el primero de donde la China surgió la letra del año, y el otro dice que no, que si Miguelito Feble era quien lo tenía, que dejaba de tenerlo, y y todo ese conflicto que han criado ellos por arriba y que se han formado simplemente para el entretenimiento. Y mire cómo después de la muerte de Antonio Castañeda Márquez, vino, señores, un individuo que era de la casona del 10 de octubre, este tal José, que es el jefe de la Asociación Yoruba de Cuba, que ha ahijado casualmente de Lázaro Cuesta, y es el que manda aquí. Cuando ellos inclusive supuestamente eran contrarios, eran enemigos, y tiraban dos letras diferentes en Cuba. Lázaro Cuesta fue el custodia 33 de lo que es el secreto de los masones en Cuba. Y tiene su historia de cosas que ha destituido un individuo que no estaba en Holguín. Destituyeron un individuo. Yo tengo el caso, todos me lo mandaron ellos, lo destituyó Lázaro Cuesta, Babalao, que era el que dirigía la casona del 10 de octubre. Señores, allá destituyó a un ofelo de lo que es la logia de los ofelos en Cuba. ¿Qué hacen esos individuos controlando la ofelería en Cuba? Y no me hablen de los ofelos, porque yo soy descendiente de los ofelos más viejos que hay en Cuba, y de los fundadores de los ofelos de Holguín de la logia número 11, Antonio Montoya Hinojosa. Señores, entonces, esto es cuestión de educarse, esto es cuestión de saber, esto es cuestión de tener conocimiento, y esto es cuestión de conocer a los chivas que había aquí y a los individuos que incluso fueron aquí mandados a Miami a distorsionar todo esto, a controlar la religiosidad, a controlar la información. Porque con la información que se obtuviera en Miami también, eso formaba parte de lo que se llamaba la seguridad del Estado de Cuba. Y aquí mandaron varios individuos que ya no existen ninguno, todos están muertos, señores, a irme para encima a mí, para acabar conmigo, para destruir mi moral, moralmente destruirme, religiosamente destruirme, calumniarme. Eso fue un plan de la seguridad del Estado también, del G2. Y el último que se pretendió lanzarse conmigo, simplemente tuvo que ir a confesármelo todo en el año 2004, se llama el babalao José Martín, que me confesó todos los planes que tenía la seguridad del Estado y la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. Salió de mi oficina, fue para su casa y por la noche, por la tarde, no sé cuándo, se metió un tiro, se suicidó. Ahí está, la que era su esposa, en ese momento, que estaba en la oficina con nosotros, y él salió al parqueo a hablar conmigo, a confesarse. Y ella se quedó en mi oficina. Cuando él me confesó todo y vino, yo quedé por piedad y por compasión de ayudarlo. Pero parece que la conciencia lo mató y fue y se dio un tiro. Al otro día o al otro. Y otras cuestiones más extra que sucedieron ahí de otras cosas que no tenemos que estarlas hablando aquí. Significa que todo esto, señores, ha sido y sigue siendo controlado por la seguridad del Estado cubano. Y yo estoy aquí simplemente para salvar a las personas de todas esas mentiras, de las personas que están iniciadas falsamente, que surgen de casas falsas. En el año 2001, yo me retiré de practicar las religiones yoruba como sacerdote, dejando 336 hochas coronadas, 7.771 ahijados jurados en palo.
Y comencé de nuevo hace 8 meses o 9 meses y he hecho excepciones, no he hecho ninguna otra ocha y he jurado como 4 o 5 personas más. Y he estado ahora practicando y estudiando lo que se llama las tierras Yoruba, el ministerio del reinado Obaife en el norte de la Florida, que será el templo original Yoruba, Bantú, Aguafe, ancestral, aborigen y espiritual más grande y más original que va a existir en el mundo. Ahí se está construyendo, ahí existen los videos de cómo las tierras se comenzaron a deforestar, a tumbar los bosques y todo para construir eso. Y yo lo que traigo aquí para todos es la verdad, al duro, suave o como quiera, de cualquier forma y de cualquier manera. Claro está, estoy y he estado preparando y antes de hacer esto a individuos muy fuertes, individuos con una mente y una potencia tremenda, individuos fáciles y no fáciles, que están listos y están preparados simplemente para darle curso a todo esto, para darle curso a la verdad y para simplemente convertirse en los que son los guardianes del templo del reino Obaife. ¿Por qué a todo esto yo le llamo el reino Obaife? ¿Usted no cree en los reyes de la región de Yoruba? Cuando le llamo Oba, yo me llamo Obaife. Ese fue el nombre que me pusieron hace 63 años. Oba Ife, rey de Ife. ¿Por qué me lo pusieron? No sé, qué sé yo. Eso lo sabrán los obateros de aquellos tiempos. Aunque ahí está a mitad, lo explica, lo dice y qué sé cuándo, y yo sí lo interpreto, sé de qué se trata todo esto, pero esto es otras cuestiones más diferentes. Pero bueno, señores, entonces, toda la tierra, todos los ministerios y todo lo que sea que yo estoy creando y estoy estableciendo es simplemente para llevar y conducir la fe a la verdad, a la originalidad y salvar esta religión de todas esas basuras que están destruyendo esta religión. Señores, esos que han escrito, que no son muchos, son 1 o 2, pero ya yo los identifiqué y sé de quiénes se tratan. Ustedes no solamente le han hecho daño y le están haciendo daño a las religiones de Ifá y a las religiones de Yoruba con su chivaterismo y con sus conspiraciones comunistas con Cuba y demás, etcétera, que está Miami minado de comunistas embabalados y de agentes de la ciudad de Estado que trabajan para ellos, sino que estos individuos no sé qué intención lo tienen o si están cometiendo o son imprudentes al venir a estar hablándome a mí, o a lo mejor lo están haciendo para provocarme, para que yo haga esto que estoy haciendo. Y sí, no es que ustedes lo están logrando, ya yo esto lo tengo fríamente calculado desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desde el año 1996, que llegué y viajé a Cuba y vi la realidad de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, de toda esa mentira que estaban creando ahí. Y señores, aquellos que me atacaron en un momento determinado cuando comenzó la guerra mía con Antonio Castañeda Márquez y la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, aquellos que me atacaron en aquel momento públicamente son agentes que estaban al servicio de esa asociación. Los únicos que no pudieron conmigo, lamentablemente no existen ninguno, no existe ni Antonio Castañeda Márquez, todos están allá en el otro mundo, ¿sabe Dios dónde? No existe ninguno, pero queda unos cuantos aquí, pero no se han manifestado. Hablan por detrás, pero no se dan a ver, no se dejan ver. Pero sí hay uno que sí está todavía por ahí, que aparte que formó parte de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y forma parte de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, es un chivatón, agentón de la seguridad del Estado cubano, que está dando vueltas y pretendiendo entrar en un conflicto conmigo público. Yo no entro en conflicto público con nadie, lo dije hace rato ya. Usted diga lo que usted diga, manifiéstese de la manera que sea, y si ofende o dice algo, yo no le voy a decir nada. Yo no voy a entrar en discusión con usted. Yo no soy una putica de las redes sociales. Yo soy un hombre. Yo nací con tremendos huevos, con unos huevos que me arrastran casi, ya me pesan que ya no puedo ya casi ni caminar. Los bastones no los voy a tener que usar. ¿Sabes por qué? Por viejo, sino por lo que me pesan los cojones, los huevos. ¿Sí? ¿Me quieren conocerme de verdad como yo soy?
pues simple y llanamente vayan tomándolo en cuenta y vayan tomándolo en consideración. Aquí yo estoy de regreso. Aquí está José Montoya Palomino de regreso. José Antonio, porque tengo un segundo nombre. José Antonio Montoya Palomino. Aquí estoy con ustedes. Estoy bien. Estoy listo. Estoy preparado. Quiero llevar la salvación a la humanidad creyente y practicante de las religiones afrocubanas y yorubas y bantú. Y simplemente yo no soy ni un Bolívar, ni soy un José Martí, ni soy un Antonio Maceo, ni soy nada de eso. Yo simplemente soy un hombre con todo el sentido de la palabra, que no me junto con todo el mundo, no se me conoce nada, nadie puede levantar la mano y hablar de mí, de que me conoce personalmente, de que me ha visto. Nadie puede levantar la mano en Cuba y decir que yo en Cuba era de la seguridad, que yo en Cuba era de la Unión Comunista, que era Come Candela. No, los que levanten la mano van a decir: yo conocí a José Montoya en la Escuela de Rehabilitación de Menores de Enrique 58, de Cepero Bonilla, en el ejército, que me licenciaron al año y medio porque decían que yo estaba pasado completo. Esos son los que a mí me conocen. Esos me conocen a mí porque yo sí me batía con policía. Yo sí me batía con capitanes, comandantes. Ahí están los testigos que son de mi edad. Aquellos que trabajaban en la Antillana de Acero, que me decían el abogado del pueblo. ¿Por qué? Porque yo defendía a todos los que eran humildes, a los que trataban de destruirlos, a los que querían acabar con ellos, sin miedo. Cuando en Cuba no se podía hablar y cuando te fusilaban. No ahora. Siempre lo hice. Esto es el comienzo de la historia de arreglar esto, de arreglarlo. Y mandar a IFA. ¿Ustedes saben para dónde mandar IFA? Para casa del carajo. Porque IFA hoy en día, en el 95%, 98% de todas estas prácticas son de cartón. Y conste que sí conozco babalaos muy serios y muy viejos. Y personas que yo las respeto completamente. Pueden ser delincuentes, mañosos, malos, lo que a usted le dé la gana. Y otros muy decentes y muy cultos. Esos que yo conozco. Que son muy pocos ya los que quedan. Pero toda la vida sí demostraron ser hombres. No formaron parte de ninguna basura de esa. Y son personas que yo los respeto como hombres. Y los respeto como religiosos. Pero el 98% por ir para allá. Señores, facenda. Facenda con una F del tamaño de Fidel Castro. No se pierda el próximo programa. Esto viene sabroso de verdad. Y recuerden, yo no discuto con nadie. Tú me ni siquiera.